Hola, a ver, pues entiendo que ya estamos en el aire, ¿no? Pues nada, hola a todos. Eh, Simplemente, bueno, muy feliz año para todos. Como sabéis, esto es un webinar sobre los CAES, es específico, pero quería haceros una intro al principio bueno, esto es una iniciativa de la Asociación Española de Campos de Golf y de la Federación Española de Golf. Como sabéis, desde hace tiempo venimos colaborando con Zabala y que nos ha ido informando de las posibles subvenciones y de bueno, todo lo que van saliendo de fondos europeos y nos ha ido durante el año pasado y bueno, yo creo que ya llevamos casi un año y medio colaborando con ellos y de todas las cosas que van saliendo. Salió este tema interesante de los CAES. eh, yo la verdad es que no tengo mucha idea, por eso está Daniel García, que es de Zabala, que os hará una intro al principio. Luego Fernando Díaz, que va a hablar específicamente de los CAES. Y Rafael Herrero, que es de Bettergy, que Bettergy colabora con la Asociación Española de Campos para todo lo que es temas, tú me corriges, Rafa, lo que quieras, pero de energía y de asesoramiento energético en todos los campos, que hablará de un caso práctico de todo este tema. Eh, Simplemente dar las gracias a la Asociación Española de Campos, a Zabala, a Bettergy y a todos los asistentes. Como sabéis, estamos trabajando e impulsando todo lo que son temas de sostenibilidad y todo esto pues no hace más que abundar en este tema. Eh, Aunque no es de aquí, pero bueno, un recordatorio, como sabéis, hemos lanzado el estudio de impacto económico y hemos lanzado también un tema sobre un estudio del agua con la Universidad de Cádiz que os habrán llegado. Os ruego, como son cuestionarios completamente anónimos, no sabemos quién los ha contestado porque van directamente a los que hacen los estudios. Os ruego bueno, pues que rellenéis los cuestionarios del impacto económico y del agua. Es un recordatorio que no viene a cuento aquí, pero aprovecho la ocasión. Y sin más, pues doy las preguntas. Se pueden, se pueden hacer a través del chat. Creo que al ser un webinar con mucha gente, pues no se abre micro, con lo cual podéis hacer las preguntas que queráis a través del chat, que intentaremos contestarlas. Y sin más, pues doy la palabra a Daniel García, que os va a hacer una intro de todo esto. Muchas Gracias. gracias, Jorge, y feliz año a ti también. Buenas tardes. Como bien ha comentado Jorge, el objetivo de este webinar es poner en común con todos los asociados y con los interesados desde el mundo del golf en esta nueva herramienta de eficiencia energética, cuál es el procedimiento, cómo funcionan y también pues hemos traído a Rafael para que desde Bettergy nos ponga encima de la mesa un ejemplo concreto, porque al final todo esto de las ayudas y de la eficiencia está muy bien entender el procedimiento, pero hasta que no lo ves aterrizado no te queda claro. Y también aprovechando que se acaba de publicar la convocatoria de última milla para el sector turístico, vamos a incluir una pequeña presentación sobre cómo funciona esa convocatoria de ayudas, más enfocada en el sector, más enfocada en lo TIC que en la eficiencia energética, pero nos parecía interesante aprovechar que íbamos a tener este punto de contacto para presentaros también esa convocatoria que sería accesible para vosotros, tanto como empresas como entidades asociativas. Y sin más, bueno, pues presentaros a Fernando Díaz, que es nuestro especialista energético en el sistema de CAES, que va a hacer una presentación sobre el procedimiento y cómo funcionan y cuáles son los objetivos. Muchas gracias. Ahora, que creo que estaba silenciado. Bien, perdón. Buenas tardes a todos. Nada, os voy a explicar un poco, voy a compartir pantalla, ¿vale? Para a ver si me decís cuando se vea. ¿Se ve? Ahora lo vemos, Fernando, sí. ¿Se ve? Se ve bien, sí. Se ve bien, ¿no? Vale. Bueno, pues voy a hablar un poco sobre este nuevo sistema que ha venido para estar mínimo hasta finales de 2030, ¿vale? En el cual, pues bueno, es el sistema CAES,
que CAES es las siglas de Certificado de Ahorro Energético, y es un documento electrónico que va a garantizar que tras realizar una actuación de eficiencia energética hemos conseguido unos ahorros, ¿vale? La unidad de medida del CAE es 1 kWh, es decir, si yo realizo una actuación de eficiencia energética en mis instalaciones o en mi proceso productivo y consigo X kilovatios hora al año, pues esos X kilovatios los voy a poder convertir, cuando los venda, se pueden convertir en CAEs, ¿vale? Es un sistema que surge de la necesidad de generar nuevos ahorros a través de la realización de proyectos de eficiencia energética, y un poco para que sepáis el origen de dónde viene, rápidamente, hay una directiva europea en la cual exige que España tenga que tener una reducción en energía de X gigavatios hora. Existe, a raíz de eso, existe una ley que saca el gobierno de España, el cual hay una serie de comercializadoras o empresas que son las comercializadoras de gas, electricidad y de productos del petróleo y de GLP, que tienen son las que tienen que acometer estas reducciones. Para acometer estas reducciones, como ellos no pueden con sus instalaciones, lo que hacen es aportar un dinero a un fondo, que es el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que es del cual luego se financian y salen esas ayudas o convocatorias y subvenciones en temas de eficiencia energética. Este instrumento lo que va a hacer el sistema CAES permite monetizar esos ahorros energéticos y que el inversor recupere parte de esos costes de inversión en eficiencia energética. Ejemplos pueden ser, pues ya veremos más adelante, pues cambio de iluminación, mejora de aislamiento térmico, renovación de equipos, etcétera. Ya luego nos explicarán, en el caso del ejemplo práctico, pues algunas que están en vuestro sector, ¿vale? Como os digo, este Real Decreto sale el 24 de enero de 2023, cuando se genera el sistema CAE, y este sistema es un sistema de carácter voluntario. Es decir, estas empresas que están obligadas a aportar esa financiación a ese fondo pueden hacerlo de dos maneras. Hasta la fecha era que tenían que aportar el 100% de ese dinero al fondo, y como veis ahí en la tabla de abajo, pero ahora se les da la opción, voluntariamente si quieren, de aportar mínimo un porcentaje al Fondo Nacional, que en el 2023 era el 60%, es decir, un ejemplo de estas comercializadoras importantes, como puede ser pues Iberdrola, Repsol, bueno, ahí al final son 400 y pico las que son, ¿no? Pero bueno, por poner un nombre, pues al final imaginaros que tiene que aportar 1 millón de euros. Pues lo que le están diciendo es que 600.000 euros tiene que seguir aportando al Fondo Nacional para que saquen ayudas, pero con los otros 400.000 euros puede comprar CAEs, ¿vale? Puede comprar actuaciones de ahorro energético y de esa manera luego poder cumplir con esas obligaciones que tiene, ¿vale? Todo esto, al final, el objetivo es justificar esos ahorros que desde Europa nos están pidiendo. Tanto por el Fondo Nacional con las ayudas como por los CAEs, lo que hacemos es conseguir ahorro energético. ¿Qué agentes intervienen en este sistema? Rápidamente. Usuarios finales, que son las personas físicas, persona jurídica, agrupación de empresas, comunidad de vecinos, comunidades energéticas, entidades públicas, es decir, cualquier persona o cualquier empresa o entidad que realice una actuación de eficiencia energética va a poder generar esos ahorros para que se generen CAEs. Importante decir que la persona que puede vender esos ahorros es la persona que realiza la inversión. Es decir, si yo tengo una empresa en la cual tengo trabajando alguna S que pues a lo mejor me hace alguna inversión y de alguna manera me lo refactura con el precio más bajo durante un tiempo, pero la inversión la ha realizado la empresa de servicios energéticos, es la que realiza la empresa que realiza la inversión la que puede vender esos ahorros, no donde se implante, ¿vale? Eso para tenerlo claro. Luego están los sujetos obligados, que son esas empresas energéticas que os he comentado hasta ahora, que son las que están obligadas a conseguir esos ahorros. Y luego nace la figura del sujeto delegado, que el sujeto delegado son empresas que lo que van a hacer es ayudar a estos sujetos obligados a conseguir esos CAEs. Es decir, estas empresas van a ir buscando dónde hay actuaciones de eficiencia energética y van a ser las que van a comprar a los usuarios finales esas y luego, a su vez, vendérselas con esos contratos que tendrán firmados con los sujetos obligados. Existe una figura de intermediarios que no aparece en el Real Decreto, que son esas empresas que van a actuar o intervienen en alguno de los apartados, ya sean los instaladores, ya sean las ingenierías en haciendo los proyectos de estas actuaciones, o por ejemplo, el nuestro es una consultora en la cual tenemos clientes que son usuarios finales, tenemos clientes que son sujetos delegados y obligados, y lo que estamos haciendo es un poco de unión entre ellos también, ¿vale? Para que puedan
tanto los dos, pues unos vender sus ahorros y los otros pues conseguir esas obligaciones que tienen. Por encima, digo por encima porque es luego un proceso que hay que llevar, están los verificadores, las certificadoras, que son esas entidades que van a acreditar, o sea, acreditadas por ENAC, y que van a revisar que esas actuaciones de eficiencia energética que tenemos realmente se están ejecutando y que esos ahorros que estamos diciendo sean correctos. Es decir, cualquier actuación que se haga va a tener que pasar por certificadora. La certificadora tiene que ser el sujeto delegado u obligado el que presenta esa documentación y toda esa información a la certificadora, ¿vale? Y es el coste que tiene esa certificación tiene que ser asumida o por el sujeto obligado o delegado, nunca por el usuario final. Luego por encima está pues, el gestor autonómico, que es la entidad responsable de promover las actuaciones por comunidades autónomas, ¿vale? Y ya por arriba del todo pues sería el coordinador nacional, que es pues la que acredita los sujetos delegados, recepciona los CAEs, etcétera, ¿vale? Es un poco ya el de la pirámide. Un poco el procedimiento. Entonces, cualquier actuación que tengáis que se haya realizado a partir del 26 de enero de 2023 y que se haya iniciado quiere decir que el primer pedido, la primera factura que podamos tener, el primer contrato firmado, la primera piedra que ponemos, como quien dice, tiene que ser posterior al 26 de enero del 23. Cualquier actuación que se haya iniciado antes o que tengamos algo firmado antes, un pedido, lo que sea, no entraría como una actuación para que fuese generadora de CAEs. Otro requisito que se requiere es que esos ahorros que tengamos sean superiores a 30 megavatios hora año, la actuación que realicemos. Es cierto que se pueden agrupar actuaciones y, por ejemplo, si yo tengo una instalación en la cual he cambiado la iluminación, he cambiado la caldera por una bomba de calor y aún así no me llega a los 30 megavatios hora, pero, oye, si meto un aislamiento en la fachada, sí, podría agrupar las actuaciones para llegar a esos 30 megavatios. ¿Cuánto tiempo disponemos desde que hacemos la actuación hasta que poder vender esos ahorros energéticos? Disponemos de 3 años. Es decir, si yo mi actuación, cambio de iluminación, la termino en febrero del 25, dispongo de 3 años para vender esos ahorros a un sujeto delegado u obligado. Siempre que, como os he dicho, la fecha fin de este Real Decreto, que seguramente se pospondrá y luego se modificará o vendrá nuevo, sea hasta el 1 de enero de 2031, finales de 2030. Como os he dicho antes, solo pueden solicitar la emisión de los CAEs los sujetos obligados y delegados tras haber obtenido previamente un dictamen de verificación favorable emitido por la certificadora. Las actuaciones que podamos realizar las han englobado en 2 tipologías. Actuaciones estándar, que son las actuaciones que comúnmente se suelen hacer y han considerado que son más comunes, y son aquellas que se repiten y pueden ser pues, el cambio de iluminación, aislamiento de una fachada, cambio de un compresor, cambiar una caldera por una bomba de calor. Es decir, creo que son 52 fichas que el Ministerio ha sacado repartidas en 4 sectores, sector industrial, sector terciario, residencial y de transporte, en las cuales en esas fichas nos dicen qué requisitos tenemos que cumplir para poder utilizar esa ficha, ¿vale? Cuál es el campo de aplicación y, sobre todo, qué metodología tenemos que seguir para conocer esos ahorros. Es decir, nos va a decir cómo tenemos que calcular esos ahorros y cómo tenemos. Pues es una fórmula en la cual nos dirá, por ejemplo, de las luces es, pues dime la potencia que tenías antes de iluminación, la nueva potencia que vas a colocar ahora con el sistema LED y las horas de uso. Una multiplicación y al final tenemos ahí los kilovatios hora año de ahorro, ¿vale? Y luego la solicitud de los CAEs se registra en una plataforma electrónica y el gestor autonómico. Importante también deciros que si agrupamos actuaciones tienen que ser dentro de la misma comunidad autónoma, ¿vale? Ya que el gestor autonómico es el que va a registrar esos CAEs. Es decir, si yo soy una multinacional y tengo una instalación que va a cambiar la misma en 2 naves que tengo y son en distintas comunidades, no voy a poder agruparlas. Va a tener que hacer una en cada comunidad. Esto es un poco para que veáis el diagrama de proceso y esto sobre todo es para que veáis que existen 2 mercados, ¿vale? El primer mercado es el mercado donde el usuario final, una vez que va a realizar la actuación de eficiencia energética y ejecuta esa actuación de eficiencia energética y hay unos ahorros que se verifican, es cuando esa actuación se vende a un sujeto obligado o delegado, ¿vale? El usuario final vende esos ahorros a un sujeto delegado o obligado y a partir de ahí, cuando se certifican y se registran, se emiten los CAEs. Ahí ese es el primer mercado y ya tienen CAEs. Entonces, cuando es la palabra es CAE es cuando ya está en posesión o de un sujeto obligado o delegado. Y posteriormente, estos sujetos obligados o delegados tienen un segundo mercado
que van a luego poder ellos comprar y vender entre ellos mismos estos CAEs. ¿Hasta cuándo? Hasta que se liquiden, ¿vale? Entonces hay dos. Los usuarios finales estamos en un primer mercado, ¿vale? Y el segundo mercado ya solo es para sujetos obligados cerrados. Esto lo digo porque al final, como disponemos de 3 años, pues sí es cierto que el precio parece ser que va a ir aumentando ese precio de referencia que tenemos, ¿vale? Seguramente dentro de un par de años la compra de esos kilovatios tiende que va a ser más alta que lo que puede ser ahora, el precio de referencia. Pero sí que es cierto que si hacemos una actuación ahora y la vendemos dentro de 2 años, nos vamos a quedar ya con menos años para que el sujeto delegado obligado pueda luego, si considera él, jugar en ese segundo mercado, ¿vale? Entonces, es importante que cuando hagamos la actuación, hagamos un estudio de si nos sale rentable cuanto antes para poder liquidar, ¿vale? Y por finalizar un poco así, aclaraciones un poco de este sistema frente a las ayudas que hemos conocido de toda la vida de eficiencia energética. El sistema CAES no es una ayuda de Estado, no aplica la general de subvenciones, con lo cual no es necesario presentar 3 ofertas, no hay que buscar una oferta de referencia, no es necesario el efecto incentivador, salvo que sea a partir del 24 de enero de 2023, y sobre todo importante, que en algunos convocatorios estamos viendo, pues el tema de cumplir con la ley de morosidad, ¿vale? No hay fecha límite, más que la de que os he dicho, que es hasta el 30 de diciembre de 2031, ¿vale? Y se consiguen esa financiación una vez que se han certificado esos ahorros. ¿Qué beneficios tiene? Pues que conseguimos, las empresas o las personas físicas van a conseguir antes esos ahorros, esos ingresos por esos ahorros que han generado, se va a disminuir el tiempo de recibir este ingreso. Importante, no solo pueden mandarnos dinero, es decir, puede ser que nos venga una comercializadora y nos diga, oye, estos ahorros te los compro, pero en vez de darte X dinero, te reduzco tu factura de la luz en el término variable tanto y en el término fijo tanto durante X años, ¿vale? La contraprestación puede ser económica o mejora de servicios. Importante también decir que los CAES, este sistema es compatible con cualquier ayuda, salvo aquellas que vengan financiadas por el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, ya que es el dinero que viene del mismo fondo, entonces sean incompatibles. Pero con el resto de ayudas, por ejemplo, hasta el PERTE de descarbonización es compatible con los CAES, con lo cual podrías recibir ayuda por esas actuaciones por el PERTE y, por otro lado, vendiendo esos ahorros. Ahí os he puesto un poco para que veáis cuáles son las actuaciones en el tema industrial. Un ejemplo que os he puesto, ¿vale? Esas serían las 18 fichas que tendríamos en el sector industrial. Hay otros sectores, como os he dicho, que es el residencial, el terciario y el de transporte. En el transporte solo hay 2 fichas, pero bueno, esas son las que ellos han considerado actuaciones estándar y que se suelen dar frecuentemente, ¿vale? Y luego están el resto de actuaciones que son las singulares, que son cualquier otra actuación que hagamos en algún equipo, instalación o proceso que genere ahorro. Y sobre todo es muy importante decir que si hacemos alguna actuación en algún equipo que está utilizando un combustible fósil, no puede permitirse, no generan CAES cuando lo que estamos haciendo es invertir en un nuevo equipo que consuma combustible fósil. Es decir, si yo tengo una caldera con un rendimiento del 75% más vieja y voy a cambiar por una caldera con un rendimiento de condensación, un rendimiento nueva que sigue consumiendo gas natural, eso no lo van a considerar porque están entendiendo que estamos alargando la vida del uso de combustibles fósiles, ¿vale? Porque estamos comprando un nuevo equipo. Ahora bien, si lo que voy a hacer es que tengo una caldera y modifico algo en esa caldera, ¿vale? Para conseguir un menor consumo, un ahorro, entonces eso sí que se permite. Es decir, una caldera, quito un quemador que tengo y meto un quemador modulante, entonces eso sí se permitiría, ¿vale? Y poco más que decir ya. Una cosa, Fernando. Dime. Fernando, ¿me oyes? Sí. Sí, una cosa, vamos, una duda que me surge a mí directamente. Cuando hablas de 30 megavatios hora año, ¿Sí? eso para hacernos una idea, los campos o ¿qué representa eso? Eso al final va a depender, depende de la potencia que tengas instaladas en las máquinas que vayas a tener. Por ejemplo, nosotros, por poneros un ejemplo para que veáis, nosotros tenemos unas oficinas que son 3 plantas, ¿vale? Y creo que son unos 500, 600 metros cuadrados cada planta. Pues nosotros hemos hecho el cambio de sustitución a LED y hemos conseguido 79 megavatios de ahorro, ¿vale? Entonces, al final es que depende, pues yo qué sé, en el campo del tema de golf, pues a lo mejor tenemos todo lo que son las bombas de impulsión del tema del regadío. Pues al final, X bombas que tenemos, por la potencia que tienes, si las cambio por unas más eficientes, es ver la diferencia de potencia que tenemos en una bomba y por el número de horas.
es para hacernos una idea de la magnitud de lo que son 30 megavatios hora. Al final tienes que coger el equipo que tienes, ver, pues oye, la bomba que tengo o sea, a lo mejor Rafael ahora nos puede poner un ejemplo más, pero no sé, campos de golf, el tema del riego, el tema de la iluminación, si tienen, al final es ver la potencia de los equipos, la diferencia entre entiendo que si es una bomba de riego tendrá con variador, serán modulantes ese riego, con lo cual ahí tienes una diferencia de potencia y luego es multiplicar por el número de horas que están funcionando y de sacar los kilovatios. Entonces, yo creo que en instalaciones un poco, bueno, pues se pueden llegar a fácil, en las industriales seguro que se llegan a esos términos. En el residente terciario, como es el nuestro de las oficinas, con solo la iluminación hemos llegado casi no digo triplicar, pero más del doble de lo que exigen, con lo cual, a nada de que tengas una actuación, yo creo que sí que se puede llegar a ese valor. Lo que hemos estado viendo ahí, Jorge, es que no resulta viable cuando son inversiones sueltas, voy a tocar un poquito aquí, tocar un poquito allí, sino que es plantearse un proyecto amplio de sustitución, de modernización del campo. Entonces ahí empezamos a mezclar cosas. Mezclamos riego, mezclamos iluminación, mezclamos rehabilitación energética también de la edificación de lo que sería la casa club, incluso se podría meter ahí. Entonces, cuando combinamos todo ese tipo de cosas, sí que empezamos a tener números grandes. Si vamos solo voy a cambiar 2 bombas, no, con eso no. ¿Vale? Ok. Pues nada, Rafa, si nos cuentas un poco pues lo claro que hacéis en Better y un poco el caso, pues adelante. No hay ningún problema. Primero, muchas gracias a todos, Jorge, y a toda la asociación. Ya sabes que somos, bueno, ahí lo tenemos, somos patrocinadores y encantados, ¿no? Entonces, nosotros somos un sujeto delegado, desafortunadamente, por el que dice. Porque ahora os vamos a contar y vamos a matizar un poco esto. No, desafortunadamente no. Mira, os voy a contar una cosa que es lo primero. En este tema de la eficiencia, todos los que llevamos tantos años trabajando en esto, hemos dicho que no hay ahorrímetros. Mientras que hay contadores de electricidad, contadores de energía, no hay un aparato que alguien lo ponga y diga, has ahorrado tanto, majete. No lo hay. Hasta que han llegado los CAEs. Porque afortunadamente los CAEs es una cosa que le va a decir a un financiero, has ahorrado tanto y toma este dinero. Por fin hay algo tan contundente como eso. Y esto es la base de una palanca para la generación de proyectos de eficiencia energética monstruosa. Lleva muchos años en Italia, en Francia, en Inglaterra, funcionando muy bien, haciendo de verdad un efecto incentivador de verdad, y por fin tenemos algo que no tienes que ser un super mega experto en kilovatios hora, que no entiende nadie, sino que alguien por fin tiene una cosa registrada con su que es del concepto, tiene un concepto muy claro que es un activo mobiliario como si fuera una acción del Banco Santander, que decide qué hace con ella y que le dice cuánto ahorra. Entonces, voy a empezar con esto. Afortunadamente, Fernando y yo, mira, no nos vamos a repetir en nada, vamos a contaros qué es lo que se puede hacer, muy claro qué impacto tiene en los campos de golf y que entendáis que esto es una grandísima palanca para hacer proyectos de eficiencia energética y reducir mucho los tiempos de retorno de proyectos de inversión. Cuando dices que eres un sujeto delegado, ¿es que te venderíamos a ti los CAEs? Correcto. Os voy a poner exactamente el flujo de cómo funciona esto. Lo voy a poner exactamente para que no tengáis ninguna duda. Sí. Ahora Perdón, mismo, Rafael, vemos el GoToWebinar, ahora vemos la presentación. Gracias. ¿Ya? Vale. Bueno, solo muy rápido, no creo que todos los asociados que estén aquí nos conocerán, pero por si acaso, bueno, somos una Cleantech, una empresa que digitaliza en el mundo energético. Probablemente seamos de las poquísimas empresas que se dedica al análisis de forma masiva de datos, y el tratamiento ese tratamiento digital del consumo energético nos ha permitido desarrollar una plataforma que analiza, audita y propone medidas de ahorro energético. Y aquí hay 3 líneas de soporte a la asociación
a todos los campos de golf para que veáis que podemos hacer cosas. Tenemos la primera parte, que es este análisis de datos. Trabajamos para muchas comercializadoras, para muchos clientes, tenemos muchos puntos de medición y hemos puesto en marcha muchas plantas y muchos sistemas de generación, que esto no es eficiencia y hay una transparencia que os lo voy a mostrar. Una cosa es eficientar y otra cosa es generar de otra forma, generar no quemando gasoil, como decía Fernando, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros hacemos. Como os decía, somos miembros patrocinadores de la asociación, por si alguien no nos conocía. Y una de las patas más importantes para poder desarrollar proyectos de eficiencia es medir. Nuestra plataforma lleva reportando, almacenando, analizando y modelizando datos energéticos de muchos clientes, de clientes del tamaño de grandes entidades bancarias, residencias de ancianos, retail, industrias. Entonces tenemos claro cuál es el consumo, los ratios, dónde están las medidas de ahorro y eficiencia energética que producen más ahorro y por lo tanto van a tener más cash y por lo tanto más ingresos para los clientes que han invertido en esto. Y esta plataforma también es una plataforma de gestión de CAEs para que podamos a priori y antes de que alguien haga una actuación calcular el CAE y los CAEs que le van a generar. Luego el precio será otra cosa. Pero en principio esto es la base fundamental de nuestra empresa, la gestión de los datos energéticos y la digitalización de los mismos. Tenemos esta plataforma que utilizan bastantes comercializadoras en España y también agregadores que, como denominamos nosotros, son gente que vende contratos energéticos y que vende contratos de electricidad y que puede gestionar sus contratos. También tenemos calculadoras solares, una calculadora que permite a priori calcular cuánta generación vas a tener en tu tejado y que están en webs puestas de comercializadoras y de agregadores y en nuestra propia web, por supuesto. Entonces, esta es la primera pata. La segunda pata es generar. O sea, se puede generar de forma renovable y aquí, pues bueno, pues veis uno de vuestros campos de nariz que tiene una marquesina estupenda solar, pero esto es generar. ¿Vale? Esto es generar y dejar de consumir por el cable que viene de la comercializadora, pero bueno, no es eficientar porque esta electricidad que sale de aquí se puede consumir de la forma ineficientemente igual, ¿no? Si alguien tiene motores que no los cambia, pues bueno, pues ahora lo único que en vez de comprar más electricidad compra menos, ¿no? Pero no eficienta. Eficientar es cambiar ese motor. Es cierto que la generación distribuida es algo a tener en cuenta en todos los campos de golf. Generáis esa electricidad y esa electricidad deja de ser consumida. Y tenemos modelos financieros que permiten que esas inversiones tampoco vayan a las espaldas de los socios de un campo de golf, ¿no? Y, por supuesto, también los puntos de recarga de vehículo eléctrico. En ese ayudas de la última milla, los puntos de recarga de vehículo eléctrico están subvencionados al 100% y pagados por adelantado. Entonces, creo que ayuda mucho para la gente que tenga restauración en el campo podría utilizarlo. Bueno, aquí vamos a... ¿Qué es eficientar? Eficientar son esto. Cambiar algo como una bombilla vieja de filamentos de wolframio y poner LED. Eficientar es cambiar y poner un motor o una bomba, cambiar un motor más eficiente o ponerle un variador para que gaste menos. Eficientar es poner y reformar fachadas y ventanas de tal forma que la transmisión de calor y de frío, la transmisión de calor hacia afuera tenga menos pérdidas. Eficientar es aislar tuberías. Eficientar también es monitorizar. Es decir, la monitorización, si es de forma y tiene unos condicionantes, pero está dentro de estas medidas, de estas posibilidades de generación de CAEs, también es una medida, porque lo que no mides no existe y si lo mides, pues te permitirá reducir.
porque te puede saltar alarma de, oye, estás dejando las luces encendidas por la noche cuando no hay nadie en tus locales o en tus instalaciones. Y eficientar es también cambiar sistemas de combustión por sistemas de aerotermia. Yo digo que el quemar se va a acabar, el quemar se va a acabar. Ya estamos en una fase de electrificación de nuestra sociedad. No tenemos que pensar en seguir quemando cosas y de una u de otra forma contaminando, y el sustituir combustibles fósiles por combustible por electricidad es el siguiente paso. Entonces, dentro de este planteamiento aparece los CAEs como una medida para incentivar esa eficiencia energética. Este es el mismo gráfico que ha presentado Fernando, y aquí lo único que os hemos puesto es quién es un sujeto delegado. En España ahora mismo solo hay 15 empresas con sujetos delegados cuya función, y hay que entenderlo muy bien cuando se lee el Real Decreto. La realidad es que quien va a pagar es el que más consume. Si alguien se mira su factura eléctrica, en algún sitio pondrá aportación al FNE, significa aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. ¿Qué están haciendo las comercializadoras? Si tú gastas mucho, un porcentaje, lo van a transferir de esa factura tuya, lo van a transferir al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Antiguamente, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética obligaba, con ese dinero que aportaban las comercializadoras, el IDAE, el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, lo que hacía es sacar subvenciones para que la gente hiciera medidas de ahorro y eficiencia energética y consiguiéramos reducir ese consumo. Entonces, el que más gastaba, más pagaba, más aportes había, más subvenciones había. La realidad es que esto se ha demostrado siempre que es un mecanismo ineficiente, porque tienes que cuadrar con la subvención, que sea de tu comunidad autónoma, que tenga los papeles bien presentados, que es realmente complejo. Y al final, este sistema viene a sustituir esto de tal forma que las eléctricas van a ser eléctricas y energéticas, y cada vez que echamos un litro de gasolina, van a seguir recaudando todo ese dinero, pero van a tener la posibilidad de, como decía Fernando, hasta el 2023 será el 40% de ese importe, conseguirlo no transferir al Fondo Nacional, sino justificar que han promovido proyectos de eficiencia energética por esos kilovatios hora que les obligan. Ahora mismo hay una orden ya publicada y no aprobada por el momento, por lo menos hoy no está aprobada, en el que esas obligaciones ahora son mayores y son a más precio. Y esto es una de las matizaciones que haré dentro de un momento. ¿Qué es lo que pasa con una comercializadora que no consigue el 40% de sus obligaciones justificarlas mediante certificados de ahorro energético? Si cogemos Repsol, que es el más grande, si sumas Repsol Butano, no sé qué, todos los que tiene. Si Repsol tiene una obligación, si no me equivoco, del entorno de unos 160 gigavatios hora, que son pues 160 millones de vatios, o sea, muchísimos, cada kilovatio hora que no justifica lo paga a 16 céntimos. Si él consigue comprar a un cliente final a través de nosotros un kilovatio hora ahorrado por debajo de 16 céntimos, ha cumplido su obligación y ha ganado, no ha aportado tanto dinero. Aquí está la clave. Y esto es importante para que lo entendamos. Voy a hacer esta misma reflexión sobre el gráfico de cómo funciona esto, ¿no? Pero que quede claro. Las eléctricas, las energéticas, o justifican que han comprado certificado de ahorro energético por el nivel, por el total de kilovatios hora que tienen obligación de entregar, o por cada kilovatio hora que no entreguen, pagan en este momento 16 céntimos. Y el año que viene la propuesta es 18 céntimos. Con lo cual, ojo con lo que nos ofrecen las comercializadoras, que como nos ofrezcan 5 céntimos, se están quedando con 11. ¿Ah? Así que esto es así. Bueno, aquí está Betergy, este es el gráfico que ha puesto Fernando, y ahora mismo lo que queremos decir con esto es que
de forma muy resumida, te están pagando por el ahorro lo mismo que estás pagando cuando consumes, prácticamente. Si alguien vende sus CAEs a 12 céntimos y está pagando a 12 céntimos, por su ahorro le están pagando lo mismo que está pagando y encima no ha pagado el kilovatio hora que ha dejado de consumir. Estas son las medidas, aunque están sectorizadas están agrupadas por sectores, no tiene nada que ver. Al final las medidas se pueden, van al fondo de la cuestión, es qué estás haciendo. Entonces, todas las medidas de terciario se pueden aplicar en los campos de golf. Y son todas las medidas de rehabilitación de las envolventes, o sea, cualquier fachada, ventana o cambio, cualquier cambio de iluminación, cualquier sustitución, esto que contaba de pasar de quemar a utilizar bombas de calor, cualquier sistema de automatización, la renovación de ventanas y, sobre todo, profundas renovaciones. Si alguien va a cambiar su casa club, la cambia de arriba abajo, que nos vaya llamando. Y hay que empezar a hacer fotos. Esto es importante. Si alguien va a hacer una medida, que empiece a pensar en, oye, a ver a quién le voy a vender los CAEs porque hay que empezar a documentar, ¿no? Y dentro de las industriales, la sustitución de motores eléctricos de inducción es donde van las bombas, los variadores y la mejora del bombeo, ¿no? De cualquier forma, una cosa, en España ahora mismo hay 52 medidas estandarizadas y los sujetos delegados no hacemos más que presentar medidas especiales o medidas singulares que todavía no están aprobadas, pero tienen una metodología para presentarlas. Las presentamos al Ministerio como propuesta y las presentamos a los verificadores para que las metan en el Ministerio. Entonces, esas medidas, aunque no estén aquí, se proponen. Si alguien está haciendo algo que va a ahorrar, que no dude, pregunte, le atenderemos, veremos si genera el suficiente ahorro y se propondrá una medida singular, que tardarán un poquito más en aprobarla, pero la aprobarán, ¿no? Para poner una muestra, en Francia tienen más de 130 medidas, pero han tenido, empezaron por 30, llegaron a tener en un momento 80, han cancelado algunas y luego vuelven a generar otras. Entonces, bueno, esto es un tema absolutamente vivo. Hemos empezado con 52 y seguirán aumentando. Este es el ejemplo aplicado a un tamaño de campo de golf bastante razonable, ¿no? De 4 medidas de eficiencia energética que se han auditado y se han propuesto. El cambio de una iluminación LED genera, ahí cuando pongo ahorro energético directo, es cuánto deja de consumir el nuevo sistema. 61.000 kilovatios he dejado de comprar a la comercializadora, lo cual directamente la factura de la comercializadora es 7.300 euros más baja. Pero es que además va a generar 61.515 CAEs que ahora mismo los pagaríamos, Betergy los pagaría por 7.074 euros. Eso significa que tiene menos 7.000 de la factura más 7.000 de ingresos de CAEs. Eso hace que la inversión, en este caso de este campo, ha disminuido en 1,75 años. El tiempo de disminución del tiempo de retorno. Bombeo. Un bombeo inverso que tenemos diseñado genera un ahorro directo, deja de consumir 165.000 kilovatios hora. Eso le genera una reducción de la factura de 19.000 euros, 19.365, y genera 165.516 CAEs, que pagaríamos por 19.034 euros. Mínimos. Esto ahí, ahora hablaré del proceso para que lo vean. Y hace una disminución, produce una disminución del tiempo de retorno de casi más de 2 años. Cambiar calderas de gasóleo por calderas de aerotermia. Es una caldera de 250 kilovatios que ha ahorrado en gas 6.900, en gasóleo 6.926 euros y genera 10.303 euros de CAEs. Rehabilitación de la fachada, en este caso una fachada de 1.400 metros cuadrados, que es en el entorno de unos 40 por 40 metros, bueno, repartido en varias fachadas, ¿no? Cambia la tramitancia de la fachada, es decir, antes perdía 0,8
vatios por metro cuadrado en calor, depende del salto térmico, pero pasar de 0,8 a 0,3, es decir, que se reduce más de la mitad lo que se le escapa de calor, genera un ahorro directo de 4.620 euros, es decir, han dejado de tener que calentar o de enfriar en exceso también ese local gastando menos electricidad y por lo tanto genera un ahorro de 4.620 euros, pero es que además los CAEs le supondrán un ingreso de 4.914 euros. Aquí está el efecto sumatorio de las dos cosas. Lo que dejo de pagar a la comercializadora y lo que me ingresa un sujeto delegado por mis CAEs. Estos son 4 ejemplos muy claros de un tamaño de un campo normal, no es enorme, no es un campo normal. Depende del tema del bombeo. Aquí había un bombeo inverso un poco más grande, pero bueno, en cualquier caso, este es el tamaño. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo estamos trabajando los sujetos delegados? En general trabajamos así. Hay alguien que en este caso es un usuario final, un campo de golf, que tiene una intención o tiene un proyecto o ya lo ha hecho en el caso del año 2023, pero que por intentar ver las cosas no solo desde el punto de vista a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, si alguien se va a plantear hacer una inversión de reducción, de sustitución de cualquier equipo antiguo por uno nuevo o una reforma que su edificio mejora su aislante, lo que tiene que hacer es decir, espera, ¿cuánto ahorro genera esto? ¿Cuánto ahorro genera? Entonces, ponerse en manos de sus consultores, que pues se Zabala tranquilamente, oye, ¿esto cuánto va a generar? Bueno, hablarán con nosotros, analizaremos cuál es la medida, podrán utilizar nuestra plataforma de tal forma que calculen con unos cuantos datos pequeñitos, les demos un entorno de cuántos CAEs genera y podrán ya, antes de hacer la inversión, ver que van a tener derecho a unos CAEs. Que en ese momento se están comprando, los sujetos obligados los están comprando a un precio que, bueno, que ese es nuestro riesgo, que lamentablemente por eso está aquí a la derecha el lado de cómo nosotros conseguimos remunerar esto. Pero bueno, hay un mercado de CAEs de tal forma que sabemos cómo va a funcionar. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando alguien va a hacer esa medida o tiene una medida hecha, firmamos un encargo de gestión de CAEs, se recopila toda la información con la ayuda de los asesores que el campo tenga y se genera un expediente CAE. Ya tenemos aquí un expediente CAE que nosotros tramitamos con la plataforma de las comunidades autónomas, bueno, del organismo autorizador, del ministerio, del MITECO, y acabaremos teniendo un CAE. En el momento que nosotros tenemos un CAE, o sea, desde que nos lo dan y se acaba la ejecución, tenemos un CAE, en 3 meses nosotros hemos pagado al campo de golf ese CAE. Nuestra propuesta siempre es darles, antes de empezar, un valor mínimo garantizado de venta de ese CAE. Si luego el valor es superior, también les compartiremos ese valor por encima del CAE. ¿Por qué? Porque a partir de que ya tenemos un CAE y que está en nuestra cuenta de sujeto delegado, que es una cuenta digital, nosotros lo que hacemos es agregar todos los CAEs conseguidos, no solo en campos de golf, sino en instaladores, constructoras, proyectos nuestros de eficiencia energética que ejecutamos, los agrupamos y tenemos, no solo con un sujeto obligado, sino con bastantes sujetos obligados, porque aquí no hay que tener solo los grandes, sino los pequeños, contratos de delegación de CAEs. Es decir, ellos nos dicen, oye, venga, traerme CAEs que yo os los compro. O sea, un Repsol nos ha dicho, venga, traernos los CAEs y yo los compro. Tenemos un contrato con ellos y de un volumen comprometido para traérselos y para que ellos nos los paguen. Entonces, nuestra forma de funcionar es, os vamos a dar un precio mínimo garantizado. Cuando los liquidemos, depende de cuando acabemos, cuando se acaba la actuación, tendréis un precio final y ahí aplicaremos el valor del CAE y se os entregará. Entonces, sí, la respuesta, Jorge, es sí, nosotros os vamos a pagar los CAEs. Y ahora vamos al tema este que quiero matizar del precio. El sujeto obligado
todo lo que compre por debajo, en estos momentos, dentro de 15 días será por debajo de 18 céntimos. Todo lo que compre por debajo del precio que le marca el ministerio es beneficio para ellos. Con lo cual, si una comercializadora se acerca a vosotros y os dice, no os preocupéis, yo os gestiono el CAE, o te voy a hacer un descuento en la electricidad. No, esto es competencia desleal. O sea, no pueden hacer eso. Que ellos que vendan la electricidad al precio que quieran, pero los CAEs los tienen que pagar al precio que esté en el mercado. Nosotros lo que tenemos es que cada CAE que se consigue se pone en una plataforma y ahí están los sujetos obligados para que oferten y tienen un tiempo para ofertar. Y os puedo asegurar que con que se ahorren €1 estarían encantados. Entonces, ¿cuál es el problema? La desinformación que en estos momentos todavía tienen los clientes, en los que su comercial de su comercializadora les va a ver, le dice, oye, ¿qué hiciste ahí? ¿Qué hiciste? ¿Es un cambio de refrigeración? ¿Hiciste un cambio? Nos estaba pasando en la industria. Oye, ¿habéis cambiado las cámaras frigoríficas? Yo te consigo los CAEs. Y le consigue los CAEs y les paga a 4 céntimos. De 4 céntimos a 16 céntimos se lo quedan ellos. Entonces, esto no hay que permitirlo, ¿vale? Hay que estar atentos. Hay un trabajo que hay que pagar, evidente, que es el trabajo de la documentación, de la verificación y de la gestión esta y del riesgo que tiene, que hay una parte de riesgo aquí de no conseguir esos CAEs y esos contratos, pero en el fondo, de 16 céntimos a 4 hay mucho. Entonces, no atendáis mucho a los comerciales de las comercializadoras que vayan a gestionar los CAEs, porque es poner al lobo a cuidar a las gallinas, ¿no? Rafael, se nos va acabando un poco el tiempo. A ver Nada, si me queda una, para que Dani nos comente lo de la última milla. Me queda esta. Venga. Ya está. Porque esto es lo que nuestro objetivo es este y ya está. Algunos de nuestros clientes y se acabó. Entonces, bueno. Muchísimas gracias. La verdad es que es muy interesante. De hecho, aquí en la Federación, que estamos haciendo algún proyecto de sostenibilidad, tenemos un cambio, hemos hecho un cambio de caldera de gasóleo aerotermia, con lo cual podemos tener unos CAEs, tenemos otro por ahí, o sea que tenemos varios. Vamos a ver si monetizamos esos CAEs. Daniel, vamos a ese tema de última milla. Venga, gracias. Yo creo que ha sido muy interesante. Yo incidiría como un pequeño resumen. Me decís si veis la pantalla, ¿vale? ¿Veis? Perfecto. Vale. Ventajas que tienen los CAEs sobre otras líneas de ayuda, como decía Fernando también, que es compatible con otras subvenciones, así que perfecto, quitando algunas de IDAE. Pero una ventaja muy importante y que nos estamos encontrando en muchas ayudas, que es un problema, es que esto está abierto a cualquier tipo de beneficiario. No es para empresas, cualquiera puede acudir aquí, independientemente de su forma jurídica, como entidad pública, como entidad privada, cualquiera. Con lo cual, cualquier campo, sea la forma jurídica que tenga, sea asociación, sea pyme, sea gran empresa, va a poder acudir a los CAE, más allá de la rentabilidad que se le pueda sacar cuando decidan hacer una inversión de este tipo. Bueno, quería presentaros esta línea de ayudas porque tenemos una novedad muy importante. Cuando salió esta convocatoria en el 2021 nos quejamos muchísimo al Ministerio porque no consideraban, no era posible meter las actividades deportivas dentro de generadores de turismo. Entonces quedaban fuera todas las actividades deportivas, todos los clubs, todos los campos, dentro de esta convocatoria de ayuda. Ahora esto es una novedad, se ha metido, con lo cual vais a poder acceder a estas ayudas y además con la novedad de que ya no solo está abierto a empresas, sino que también asociaciones y federaciones pueden participar en esta convocatoria de ayuda. Voy a ir rápido, os pasamos la presentación para que la veáis en detalle. Por supuesto, cualquier duda que tengáis la podéis consultar, ¿vale? Esta convocatoria que abre el 13 de febrero y cierra el 7 de marzo, tiene un presupuesto de 100 millones de euros, 104 millones de euros, y ahora veréis qué tipo de proyecto admite, ¿vale? Son 3 líneas de proyecto, voy a empezar por la línea 1 y la línea 2. Básicamente... Daniel, ponía del 23. ¿Es del 23 o del 24? Del 24, perdóname. No, vale. Yo lo envío. No, es del 24, sí. Se acaba de publicar la convocatoria. La segunda. Como te decía, línea 1 y línea 2, la principal diferencia es en cuanto al grado de madurez que tienen que ser las tecnologías. Aquí lo que se buscan son proyectos cooperativos, básicamente proyectos en los que haya entidades relacionadas con el sector turismo, que sean los que
reciban tecnología y empresas tecnológicas que le den soporte a ese grupo de entidades. La principal diferencia es en cuanto al grado de avance tecnológico que van a tener esas soluciones. En la línea 1 está pensada para proyectos en los que haya un desarrollo de tecnologías que no sean todavía muy maduras, que estén en desarrollo, que estén en un proceso de desarrollo experimental, donde se puedan pilotar soluciones en campos o en instalaciones para demostrar que funcionan, pero hay que llevarlas hasta ese proceso de validación. No nos podemos quedar en un proyecto de I+D, sino que tenemos que llegar hasta una implantación real en el usuario final. Y en la línea 2 nos encontramos con tecnologías que ya están desarrolladas. No tenemos que desarrollar tecnologías, sino lo que tenemos es implantar tecnologías novedosas para el sector, pero no inventar nada, ¿vale? Aquí tenéis algunos ejemplos de tecnologías que se podrían incluir, como Internet de las Cosas, 5G, análisis de datos, Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad, aplicaciones móviles. Son enfoques de tecnología que se podrían plantear tanto en la línea 1 como en la línea 2. Además de la diferencia de grado de avance tecnológico, los proyectos de la línea 1 tienen que ser más grandes. Son proyectos donde tiene que haber en mínimo 5 empresas en un consorcio. Además de esas 5 empresas, se podría aumentar de tamaño. Van a poder entrar una asociación o 2 asociaciones perfectamente, o federaciones dentro del apartado CNAE que están incluidos, que os he puesto al principio como novedad, y empresas tecnológicas podrían ir también como socios que tienen que firmar una declaración de que tienen experiencia en el sector turístico. Los proyectos tienen que ir desde un mínimo de 300.000 euros a un máximo de 3 millones para toda la agrupación y tiene una duración máxima de 12 meses desde que se publique la resolución. Las subvenciones que se podrán recibir en la línea 1, igual que en la línea 2, son de un 50% para las empresas que sean pymes, un 15% cuando entre una gran empresa, para la gran empresa, pero solo si hay pymes con al menos un 30% del presupuesto, y las asociaciones irían con un 70% de subvención. En el caso de la línea 2, como veis, son muy parecidos, los proyectos son más pequeños, la agrupación también es más pequeña, se habla de un mínimo de 3 empresas y un presupuesto de 200.000 a 750.000 euros. Básicamente esas son las diferencias fundamentales. ¿Qué tipo de gastos son elegibles? Vamos a poder meter aquí gastos de personal propio, gastos de subcontratación, colaboraciones externas y luego gastos de materiales, suministro, de amortización de equipos y materiales. Como son proyectos básicamente intensos en personal y en subcontrataciones, van a ser las 2 partidas más importantes. Y como la empresa tecnológica va dentro del proyecto como socio, puede ir como socio, pues serían gastos que correría esa entidad. La línea 3 es un poquito diferente. La línea 3 es para proyectos individuales, con lo cual el beneficiario solo puede ser una pyme. Aquí se habla también de un desarrollo tecnológico innovador, de proyectos demostradores, de proyectos donde se utilicen este tipo de tecnología, donde se lleven a una validación, a un usuario final. Aquí no hablamos de empresas tecnológicas. Esto lo tiene que desarrollar, lo tiene que adquirir una empresa de lo que llaman empresa turística, que subcontratará a los tecnólogos para que le instalen o le desarrollen lo que veis aquí. Y hay un poquito de todo. Veis aquí que incluso se habla de gestión del riego, se habla de, como decía antes Rafael, de sistemas de recarga de vehículos eléctricos, pero tenemos que ir a proyectos donde tengan cierto desarrollo tecnológico. Perdón, a ver, aquí. Vale, la diferencia fundamental aquí es en cuanto a la subvención. Estamos hablando de que estas ayudas pueden llegar al 100%, pero son ayudas de minimis. Bueno, si no estáis familiarizados, básicamente las entidades van a tener un límite de 200 que acaba de subir a 300.000 euros de ayudas de este formato en 3 ejercicios, con lo cual sería el límite máximo al que podríamos acudir, ¿vale? Aquí los gastos son muy parecidos, no voy a entrar tampoco. Y luego, lógicamente, es una convocatoria en concurrencia competitiva, así que hay que pelearse con otros proyectos para tener más puntos en los criterios de evaluación. Aquí tenéis los criterios de la línea 1 y la línea 2 y la línea 3, que son iguales que los de la 2, pero básicamente son los criterios de evaluación donde se definen las diferentes propuestas.
El lunes que viene, para los que estéis interesados, hay un webinar de Segitur donde van a hablar de esta convocatoria y también están abiertos a preguntas. Y si queréis ver cómo quedó la convocatoria del 21, os dejamos también el enlace para revisarlo. ¿Vale? Me vais a perdonar si he ido muy rápido, pero creo que había que contarlo. ¿Vale? Como os digo, novedad importante, incluso también para asociaciones o federaciones que quieran ir también como socios dentro del proyecto. Bueno, yo creo que hemos hecho, pues eso, 56 minutos. He visto, no sé, en preguntas no he visto muchas preguntas escritas en el chat. La verdad es que no os puedo ver, me encantaría veros a todos, pero bueno, que muchísimas gracias a Daniel y Fernando de Zabala. Están a vuestra disposición a través del link o de la asociación y de la federación. Os mandaremos si queréis los contactos. También de Rafael Herrero de Bettergy, muchísimas gracias por todo, ha sido muy clarificador todo lo que nos has contado. Espero que podamos redimir unos cuantos CAEs cada uno y que podamos sacar, bueno, pues hacer más sostenible el golf, más sostenible nuestras cuentas y bueno, pues muchísimas gracias. Seguimos desde la federación y desde la asociación pues trabajando conjuntamente por los campos de golf e intentando mejorar cada año. Seguiremos haciendo este tipo de webinars que yo creo que son, bueno, por lo menos para mí ha sido muy interesante. Me he enterado ya de lo que son los CAEs y de toda la problemática que tienen. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Hasta luego.